desde este tu lugar, un lugar de gracia y apostolado, un lugar que Dios ha escogido en estos tiempos para llevarle un mensaje a todos sus escogidos, a todas las naciones. Por eso es que Romanos capítulo 1, versículo 5, dice, gracias, bendecido pastor, dice que, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Y hay veces que tenemos que hacer mucho hincapié en esto de gracia y el apostolado, la gracia y el apostolado. Cuando vemos que una iglesia no está sujeta al apostolado de Jesucristo, pues tiende a desviarse. Por eso que usted ve que hay tantas denominaciones hoy. ¿Cuántas denominaciones hay en el mundo cristiano? Muchísimas. Y pregúnteles a ella, ¿y tú tienes apóstol? ¿Y dónde está tu apóstol? ¿Y ustedes tienen un apostolado? ¿Por quiénes ustedes se rigen? Hay unas que se rigen por Moisés, otras por la ley antigua testamentaria, otras por las tradiciones, otras por los ritos, otras por la historia. Pero Cristo brilla por su ausencia, aunque todas dicen, oh, sí somos cristianos, Señor, Padre, en tu nombre. Pero cuando tú vas a la enseñanza, su enseñanza es viejo testamentaria. Entonces nuestra labor, nuestro trabajo es traerte al trono de la gracia, para que ahí tú seas reeducado nuevamente en lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida, no Moisés nosotros con su ley. Nosotros no tenemos nada que ver con Moisés y la ley antigua testamentaria. Para nosotros Dios hizo un nuevo pacto, dice que establecido sobre mejores promesas, y en ese pacto establecido sobre mejores promesas Él derramó una sangre para limpiarte de todo pecado que te culpaba la ley. Y con ese cuerpo, dice que ese cuerpo fue la propiciación por todas nuestras faltas para entrarnos en un mundo nuevo. Dice que en un camino nuevo y vivo que Él abrió a través del velo ese que fue rasgado, que no fue otra cosa que su carne. Por lo tanto, en ese nuevo pacto, es un pacto donde hay prosperidad, es un pacto donde hay salvación en abundancia. Dice que cuando el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Aunque tú te veas pobre y que no tienes y que estás careciendo, no creas a la mentira, sino creas a la verdad. ¿Qué dice la verdad? Que Él, siendo rico, se empobreció para con su pobreza enriquecernos a nosotros en todas las áreas, tanto espiritual como materialmente, porque hay personas que dicen, no, sí, estamos bendecidos con toda bendición, pero eso es en el ámbito espiritual. No, Dios cuenta también con mantenerte próspero, para que tú des testimonio de lo que es Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Si no, ¿dónde quedaría su testimonio? Veamos ahí en segunda carta a los Corintios, para tratar esto brevemente. Segunda carta a los Corintios. Es muy importante que usted esto lo lea, porque si no, simplemente eres un creyente de oída, de oyendo. Y cuando uno oye, hay cosas que se te pueden olvidar. Pero ¿qué pasa si tú tienes una Biblia, que es donde están las evidencias? Es donde está el periódico nuestro que nos lee cada mañana, cada día, en cada hora, cada momento. Pues en segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 9, en el versículo 10, mire cómo dice, y el que da semilla, no es cualquiera, no es tu semilla, no es la que tú te ganas trabajando. Aparentemente sí, pero aún tu trabajo está provisto por Dios. Dice, ¿qué tenemos que no hayamos recibido? Y si lo recibimos, ¿cómo nos gloriamos como que no lo hayamos recibido? Yo he estado en ocasiones sin trabajo, buscando trabajo. Una compañía ha cerrado, me he quedado en stand-by. He dicho, bueno, yo tengo un talento, yo ese talento necesito ponerlo a funcionar, porque a través de ese talento, pues Dios prospera mi vida. Por lo tanto, Señor, digo que se abre una puerta nueva en mi vida y que yo encuentro otro trabajo donde voy a tener mejores salarios, voy a tener mejores oportunidades y voy a crecer mucho más ahí en ese nuevo trabajo. Y así pasa, porque todo lo que el hombre confesare, uno va a vivir viviendo por la palabra hablada. Tú no vas a vivir por tus temores. Tú no puedes, ay, ahora me quedé sin trabajo, y ahora qué va a pasar, ay Dios mío, ahora sí que la cosa se puso mala, mira, y entonces empiezas a lamentarte. En el nuevo pacto, Dios no puede trabajar contigo así, porque no estás afine con lo que Él hizo por ti. Es decir, que Dios necesita que tú trabajes con su mente para Él poder trabajar con la tuya. Entonces tú tienes que, para trabajar con la mente de Dios, tú tienes que enterarte cuáles son las noticias de Dios para este nuevo pacto y para ti como iglesia. Pues mira lo que dice ahí, y el que da semilla al que siembra y pan al que come. Es decir, que fíjate que ahí la provisión de quién viene, de Dios.
Y el que da semilla, ¿quién es ese que da semilla? Dios. ¿Y quién es el que da pan para que tú comas? Dios. Pues dice que Él proveerá. Él va a ser el proveedor, Él es el que te va a dar y multiplicará vuestra sementera conforme a sus riquezas en gloria. Es decir que Él da la semilla, Él da el pan, Él aumenta, Él multiplica, Él provee. Fíjate que todo viene de parte de Él y tú puedes decir, bueno, ¿y yo aquí qué hago? Pues tú aquí solamente estás para decir gracias, Señor. Gracias por la provisión, gracias, Señor, por la semilla, gracias, Señor, por el pan, gracias, Señor, por la gracia, gracias, Señor, por estar un día más participando de estos bienes tan maravillosos. Así es como es. Es decir que tú en este pacto, tú solamente lo que vas a estar es para recibir. Tú aquí estás recibiendo de Dios todo lo que Él tiene preparado para ti. Dice que estamos en obras preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y dice que todas esas obras obran para bien y que todas esas obras te van a alcanzar también. Por lo tanto, tú tienes que saber que Cristo en ti es la esperanza de Dios. Entonces, vamos a concluir con esto para darle paso al tema que tenemos para hoy. Dice que el que da semilla al que siembra. Entonces ya sabemos que la semilla la da Dios. Él te da el pan. Él te lo va a proveer. Él te lo va a aumentar y te lo va a multiplicar. Y entonces dice que no es conforme al porciento de los bancos ni los intereses como estén aquí en la tierra, sino dice que es conforme a sus riquezas en gloria, que cuando para otro no hay, para ti hay, que cuando tú piensas que se acabó es cuando viene la abundancia, porque Dios trabaja por caminos indecibles. Tú estás a expensas de la provisión de Dios. Ahora, cuando ya tú empiezas a conocer a Dios, tú sales del temor y entonces tú empiezas a andar en caminos de verdad. Él es la luz, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el poder, Él puede, Él tiene, Él es soberano, Él es todopoderoso, Él hace milagros, Él hace maravillas en mi vida. Entonces cuando tú empiezas a hablar así, tú te empiezas a renovar en el espíritu de tu mente. Y una vez que tú logres renovarte en el espíritu de tu mente, ya tú vas a ver puertas que se abren. Amén. Vamos a concluir con este versículo. Bendecidos. Vamos a ver ahí, Filipenses, capítulo 4, bendecido pastor, me dijiste. Fíjate cuál es el consejo de un hombre que visitó el tercer cielo. Un hombre que vio a Dios sentado en su majestad, en su gloria poderosa, ahí donde, como dice, que toda la deidad estaba morando en ese cuerpo. Como dice, que en Él estamos completos y en Él habita corporalmente, es decir, en el cuerpo ese que Él se puso, en ese cuerpo. Ya ahí tú tienes que separar, bueno, aquí no hay padre, aquí no hay hijo, no hay espíritu, el cuerpo que Él se puso, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está el papá, en Él está el hijo, en Él está el Espíritu Santo, en Él está el poder, en Él está la maravilla, en Él está la provisión, en Él está la sanidad. En ese cuerpo está todo. Pues a ese cuerpo es que nosotros le oramos directamente a Él, a través del trono de la gracia. Y mira cómo dice aquí, mi Dios. Pues tú tienes que decir, este es mi Dios. Y bueno, ¿y quién es tu Dios? Jehová es tu Dios. Y Jesucristo es el Hijo. O María, entonces, la mamá de Dios. Cuando vas a orar, como, bueno, déjame orarle a María para que María le diga al Hijo, para que entonces el Hijo hable con el papá. Pues aquí eso se fue al piso. Eso quedó abolido ya. Esos son estratagemas de hombre, doctrinas de hombre. Aquí te dice mi Dios. Ahí no está tres en un sofá, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres sentados en una silla, no. Dice que solamente hay un trono establecido y uno sentado. Y ese es Dios, el que te va a proveer en esta mañana, en esta necesidad nueva que tú tienes, en la necesidad que tienes para el día de mañana, en la necesidad que tienes para la semana próxima, para el mes próximo, la visión que tienes, los planes que tienes de abrir un negocio. Este es el que te los va a suplir. Mi Dios. ¿Te acuerdas como decía segunda carta a los Corintios 9:10? Decía, Él da la semilla, Él da el pan, Él provee, Él aumenta y Él multiplica. Pues ahora aquí el apóstol Pablo le está repitiendo la misma receta, dándole la misma medicina a la enfermedad de la pobreza a los filipenses. Mi Dios pues suplirá algunas cosas. Ahí no dice algunas cosas,
ni poquitas cosas, dice todo. Diga todo conmigo, todo lo que nos falta conforme a cómo está el interés del banco, tampoco dice eso, sino conforme a sus riquezas en glorias. Y mira quién, en tu Dios, dice mi Dios, ¿verdad? En Cristo Jesús, porque ese es tu Dios. Cuando dice mi Dios puede suplir ahí, tú dices, bueno, ¿y quién es mi Dios? ¿Jehová? No, Cristo Jesús. Ese es mi Dios, ese es el suplidor. Ese es el que me da la semilla, el que me da el pan, el que me aumenta, el que me provee, el que me sana, el que me lleva, el que me trae, el que me alumbra, el que me da todo conforme a sus riquezas en gloria. Así que vamos a darle paso a este maravilloso mensaje que tenemos para el día de hoy. Y quien nos ministra hoy es el pastor Iván López. Así que yo recibo que esta palabra de gracia ha sido de gran bendición para tu vida en esta sección de lo que es la ciencia de dar y recibir. No dar para recibir. Nunca des nada esperando el bien de la recompensa con intereses así. Bueno, te doy, pero ¿cuándo me das tú a mí para atrás? Nada. Tranquilo, sino dice que Dios ama al dador alegre, ser dadivoso, generoso, bondadoso. Y esos son las ofrendas que Dios recibe cuando vienen sin doble intereses, sin maquinaciones, sino cuando de lo que tú tienes, aparta algo y siembra al Señor. Así que vamos a recibir al pastor Iván López, quien nos ministra en esta ocasión, y te declaramos bendecidos con toda bendición. Accesa a nuestras páginas del internet, Centro Cristiano de Fe, Gracia sobre Gracia, Facebook, para todas las naciones. Y también en nuestra página de internet, graciasobregracia.net. Amén. Y también los que quieren aportar una donación para que esta palabra siga corriendo, puedes hacerlo a través de PayPal al correo elapostoladodecristo@gmail.com. Pastor, Así que hemos hecho un gran énfasis en anunciar lo que es la gracia del apostolado de Cristo. sí, señor. Y todos nuestros mensajes y todas las ideas que Dios nos trae es basado en su apostolado. Nos ha hecho un realce, el Espíritu de Dios en nuestras vidas, sobre el realce en mi gracia y mi apostolado, porque esa es la obediencia para la fe en todas las naciones. Así que bendecido. Gracias. Abba Padre, todo está bien. Alaba lo que Él vive. Amén, amén. Bueno, primeramente queremos felicitar a todas las madres en este día. Madres que de pronto ¿verdad? Que hay madres que ya tienen hijos mayores, otros están más o menos en el medio y otros están recién nacidos. Pero como quiera es un día de júbilo y de gozo, de saber que Dios escogió a ustedes las madres para traernos al mundo. Dios quiso que fuera de esa manera. Él dijo, no, el hombre lo tengo para otra cosa. El privilegio lo va a tener la mujer para poder encarnar esos ángeles. ¿Ustedes no se recuerdan el sueño de Jacob? Allá en Génesis. Dice que Jacob se durmió y tuvo un sueño. Y el sueño era que iban ángeles bajando de una escalera y subiendo, bajando y subiendo. Entonces ellos no entendieron nada, imagínate, ahí no había revelación, en el viejo pacto no había. Y entonces cuando llegas al Evangelio tú puedes entender que esos ángeles son todos aquellos que se encarnan. Y luego cuando su función termina en la tierra, vuelven por la misma escalera. Por eso es que Salomón dijo, la carne vuelve al polvo y el espíritu, que es sinónimo de ángel, vuelve a Dios quien lo dio. Así que no eres cualquier cosa. No engendraste cualquier cosa, madres bendecidas. Lo que trajiste fueron literalmente, a veces dicen, ay, qué angelito más lindo, y no saben que está diciendo la verdad. Un saludo a todos. Que es un ángel que vino por el vientre de su madre. Así que felicitaciones a todas las madres. Y bueno, y para nosotros, nuestro deseo es que disfrutes abundantemente, no solamente hoy, sino todos los días. Y oramos que sus hijos la mimen y la cuiden y que la consientan en todo momento. No solo hoy, sino en todo el año. Así que si no has llamado a tu mamá, primero escucha el tema y después llámala y hágale saber, o escríbele un texto mientras estás mirando en vivo. Si estás mirando por YouTube, puedes pausarlo y puedes entonces hacer todo lo que necesitas hacer y vuelves y continúas el mensaje. Bien, el tema de hoy se titula Trazando bien la palabra
de verdad. Usted sabe que para recibir una enseñanza y apostólicamente, cuando hablamos de gracia y apostolado, no podemos simplemente hablar así, como tristemente hacen muchos pastores bien intencionados, pero sin embargo no enseñan lo que está escrito, y hay que enseñar lo que está escrito. Así que vamos a comenzar con segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. El apostolado son para todas las naciones, para los padres, para las madres, para los hijos. El apostolado es para todo género, para toda nación, para toda lengua, para toda tribu. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el versículo 15. Vamos a comenzar por este versículo, porque hoy voy a aclarar, y el apostolado de Cristo va a aclarar versículos mal trazados. Y hay personas que usan ciertos versículos de la Biblia para hacer conclusiones doctrinales y una lección apostólica. Usted no puede hacer una doctrina con un versículo, mucho menos si no está en la Biblia. Hay alguna gente que dice, así como dice nuestro Diosito, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no está en la Biblia. Digo, es un buen deseo, suena muy sabio, pero no está en la Biblia. Entonces hay que saber lo que está en la Biblia, y hay cosas que están en la Biblia, pero personas que nunca la leen y se fueron con un versículo y con eso se quedaron toda la vida. Entonces nunca fueron formados en la enseñanza bíblica. Así que 2 Timoteo 2:15, vamos a comenzar con ese versículo que dice así. Y es bueno que presten mucha atención, porque hay muchas doctrinas erradas en base a que no leen. Simplemente se guían porque su religión lo dice. Bueno, ¿y qué hace tu religión? Bueno, mi religión ahí se arrodilla, se persina delante de María, echa un par de menudo ahí en la cosita y ahí se van para la casa. Y esa es la religión mía. Pero, ¿y la Biblia? ¿Qué te enseñaron ese día? No, nada, el pastor, el sacerdote lo que hizo fue y tú entendiste lo que dijo. Bueno, más o menos, pero esa es mi religión y espero que me la respeten. Entonces ahí se van para su casa y sigue el mismo ciclo. Entonces hay que leer bien, hay que usar bien la palabra de verdad. Una persona que no use este libro no se debe respetar como ministro. No solamente eso, cuando la use tiene que estar ubicado en cierta parte de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, porque Jesucristo derramó sangre para establecer un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas para nosotros, la iglesia. Entonces, si usted ve una iglesia basada totalmente en el viejo pacto, y Moisés subió, y ahora fueron a la fiesta de los panes sin levadura, y no comieron puerco porque era inmundo, entonces todo eso es del Viejo Testamento, y eso hay que dejarlo. Pablo dice, no, ¿tú sabes lo que dijo Pablo? Pablo dijo que la ley lo tengo todo por basura para ganarme la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces tú tienes que ubicarte en el lugar correcto como creyente, como ministro, porque hay ministros que aún no se han ubicado en el nuevo pacto. Ellos piensan que no, yo leo la Biblia de tapa a tapa y ahí está el poder de Dios. No, tú sabes lo que dice Pablo del viejo pacto, que el viejo pacto es muerte. Entonces si tú tomas el viejo pacto como vida, vas a estar en muerte, vas a estar nadando en una olla de muerte. Fue un pacto de muerte. Ahora, Cristo, dice la Biblia, la ley vino por Moisés, fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por medio de Jesucristo. Entonces hay dos dispensaciones envueltas en la Biblia, y la iglesia debe ubicarse en el correcto, y los pastores deben ubicarse en el pacto correcto. De otra manera están predicándole a la iglesia una medicina expirada, y una medicina expirada te la tomas y te puede hacer daño. Así que 2 Timoteo 2:15, mire cómo dice el apóstol Pablo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hay personas que pudieran decir en este versículo, no, ya yo estoy aprobado delante de Dios. ¿Y por qué Pablo dice preséntate? Procure con diligencia presentarte. Porque tú puedes ser un hijo de Dios, pero no te has presentado aprobado aún, por no saber trazar bien. Mira cómo dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, diga usar bien, bien la palabra de verdad. Es decir, tú puedes agarrar
el pacto y usarlo mal. Vamos a comenzar con un versículo que se usa mal en casi todos los círculos cristianos. Filipenses capítulo 2. Y esto lo promueven, hasta el otro día estaban promoviendo esto. Y de caramba, ni siquiera eso ha entendido todavía la iglesia. La gente piensa que Cristo vino en la cruz, derramó sangre, y entonces a ti te toca hacer un 50% y su sangre fue un 50%. Ahora tú tienes que hacer el otro 50%. Eso no es bíblico. Naturalmente se espera que tú te ejercites y camines rectamente en este mundo con decencia y con moral y con todo eso lo entendemos. Pero aún si no lo hiciera, tú no puedes escaparte de las manos del Señor. Eso no es decisión suya. Es como si yo a mi hijo ahora lo meten preso. Él no deja de ser mi hijo aunque fuera a la cárcel. Él sigue siendo mi hijo. Y eso es aquí en el mundo terrenal. ¿Cuánto más el amor de Jesucristo hacia sus hijos? Oh, podemos fallar, como siempre. ¿Cuántas metidas de pata no has tenido tú? Yo, si te contara las mías, pues imagínate. Por su gracia estoy de pie. Pero nadie tiene el derecho de dejar a Dios. Eso de que yo decidí entregar mi vida al Señor. ¿Dónde está eso en la Biblia? No, la Biblia dice que vosotros no me elegisteis a mí, sino que yo os elegí a vosotros. La Biblia dice, nadie puede venir al Padre si no es a través de mí, si no fuere arrastrado por mí. La Biblia dice que tú fuiste escogido por Dios. Tú no lo escogiste a Él. Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Aún antes de nacer ya tú eras propiedad de Él. Desde el vientre de tu madre, el Señor dijo, ese es mío. Ella es mi hija amada. Aún antes de tener la capacidad de poder hacer bien o mal, ya Dios dijo, eso no me interesa. Esa es mi simiente y la he estampado como propiedad mía. Entonces hay versículos que se maltrazan para decir que tú puedes dejar las manos de Dios. Eso es imposible. Jesús dijo, nada ni nadie te podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús. Y Jesús dijo, nadie puede arrebatarlos de las manos de mi Padre. Y ahora llega un pastor y dice, no, sí, si tú no te cuidas, hermano, te arrebatan de las manos del Padre. Sin embargo, lo que está escrito es que no pueden arrebatarlo. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Lo que está escrito o la intención del ministro? No, lo que está escrito. ¿Sabe por qué? Porque ese ministro lo que debería darle es vergüenza, como dice allí, porque no supo usar bien la palabra de verdad. Casi un gran porcentaje de la iglesia ahora están despertando un poco, entendiendo que no se pueden perder. Porque de tú perder la salvación, Cristo hizo un trabajo ineficaz en la cruz del Calvario. Su sangre no fue suficiente. Mira lo que dice Efesios 2. Vamos a ir a Efesios 2 y vamos a seguir. Primero para aclarar la tergiversación de la salvación que se utiliza en varias regiones de la iglesia. Efesios 2, capítulo 2. Mira lo que dice el versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. Oiga eso, la salvación no es de vosotros. Dice, esto es un don de Dios. ¿Aló? No es que yo entregué mi vida a Dios. No, esto es un don de Dios, esto no es de vosotros. Y dice ahí, no por obras, o sea, no por lo que tú haces, para que nadie se gloríe, para que nadie diga, no, Señor, sí, yo soy salvo porque yo me he portado bien y he acumulado puntos para merecérmelo. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es por gracia, número uno. Oiga esto, no es por obras. ¿Estás leyendo conmigo? Porque aquí sí se está usando bien la palabra de verdad. Porque está escrito. Un ministro tiene que someterse a lo que está escrito. Un creyente tiene que mirar lo que está escrito. Porque todo en esta tierra pasará menos su palabra, dijo Jesús. Entonces, no es por obras, no es de vosotros, es por gracia, por medio de la fe. Oiga esto, y esto es un don de Dios. Así que tu salvación es un don. Romanos 11:29. No podemos dejarnos ser arrastrados
por pensamientos errados que nos desvían de la fe. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocable es tu salvación. Algunos han dicho, cuando escuchen esta maravillosa verdad, porque es tan poderosa, de que aunque yo me porte mal, yo no puedo escaparme de Dios. Tú no te puedes escapar de papá aunque quisiera. Te tiene agarrado, te tiene predestinado, escogido. Y algunos han dicho, pues entonces pueden la gente hacer lo que quiere y no les va a pasar nada. ¿Eso te crees tú? Trate. Ve y trate. ¿O tú crees que con Dios se puede jugar? Después que Él te regala una salvación tan maravillosa, ¿tú te vas a salir con las tuyas? Eso no funciona así. Un hijo de Dios verdadero que recibe esta salvación no tiene el deseo de hacer eso. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay misericordia, porque como quiera tú vas a fallar por causa de la carne. Así que la salvación es irrevocable, es un don dado por Dios. Filipenses capítulo 2, y esto es un versículo que utilizan, un versículo, no leen todo, cogen un versículo para decir que la salvación se pierde, mira. Y mal usado, no usan bien la palabra de verdad. Filipenses 2:12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, este es Pablo hablando, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Oiga esto: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. O sea, dice, tú ves, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, pues primeramente no dice cuidar, dice ocupaos. Tú no puedes cuidarla. Aquí nadie tiene la capacidad de cuidar su salvación, porque no se te dio la administración de ella para comenzar. Eso le pertenece al Señor. La salvación es de Dios, no es de vosotros. Amén. Entonces aquí, claro, con temor y temblor, ¿por qué? Pues dice, ocúpate, oiga esto, ocúpate en tu salvación. O sea, la salvación ya es tuya, pero ocúpate en ella con temor y temblor. ¿Por qué? Porque si no te ocupas en ella y te dejas llevar por la carne y haces malas decisiones, vas a sufrir algunas consecuencias. Eres un hijo salvo bajo unas consecuencias adversas por causa de malas decisiones o por causa de dejarse llevar por las obras de la carne, decisiones malas nuestras. Claro, siempre habrá misericordia para Dios levantarte, pero siempre ocúpate en esa salvación. Eso en ningún momento está diciendo que la pierdas. En ningún lado. E inclusive no leen el próximo versículo. Mira el próximo. El próximo dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, cuando tú estás tan lleno de papá y tú estás escuchando su palabra, lo menos que tú quieres hacer es desobedecer, porque eres un hijo obediente. Y más si tienes apostolado, porque fíjate que la gracia y el apostolado, dice Pablo, que es para la obediencia a la fe. Dios a nosotros nos puso en este mundo con un propósito: obedecer. Ay, pastor, pero si yo soy salvo, yo no necesito obedecer a nada ni nadie. Mira, aún en el mundo hay que obedecer. Leyes en la escuela, tienes que obedecer a tus maestros, tienes que obedecer a tus profesores, hay que obedecer a las leyes establecidas aquí en la tierra, hay que obedecer a los presidentes, al alcalde, aunque te puso una ley que no te gustó. Bueno, ¿qué voy a hacer? Hay leyes. Pues entonces el Rey de Reyes también tiene un pacto y Él espera que tú lo obedezcas. Por ejemplo, una persona que insiste en vivir por obras, después que el Evangelio te dice que no es por obras, entonces anda en un estado de desobediencia. Es un hijo de Dios, no estamos diciendo que no sea un hijo, pero anda en desobediencia. Y la desobediencia causa que tu vida tenga más problemas del que debe. Porque mira, ¿tú sabes lo que dice el Señor? Él dijo: el justo por la fe vivirá. A ver si el pastor me lo puede poner en pantalla allá en Hebreos. El justo por la fe vivirá, no por la ley. Gálatas 3:12, la ley no es de fe. Apunto, Gálatas 3:12, la ley no es de fe. Tú no puedes mezclar ley con fe. Por eso todo aquel que trata de justificar a Santiago también está en desobediencia, porque Santiago era
era un enemigo directo del apóstol Pablo. Habacuc 2:2, yo creo. Hebreos 11. No, el de justo por la fe. El justo por la fe está en el Habacuc, pero el de Hebreos sí. Santiago dice, hermanos, el pastor nuestro estaba conversando este versículo la semana pasada. Dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Oh hombre vano? ¿No ves que la fe sin obra es muerta? Ese tipo se constituye un blasfemo y enemigo del evangelio y el pacto revelado del apóstol Pablo. Y hay hoy en día personas tratando de justificarlo. No, la fe sí puede salvarte. La fe es lo único que te pudo salvar, y la fe nunca ha provenido de ningún ser humano. Eso no sale de hombre alguno. Eso viene por el Jesucristo. Un tip ahí para los que les gustan usar Santiago y justificarlo. No estás usando bien la palabra de verdad. Hay muchos ministros que están muy correctos en algunas cosas, pero en otras se van por un barranco. Entonces dice, oye, este hombre es tan inteligente y por una cosa tan sencilla, se fue. Entonces, y Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. El ministerio cristiano, centro cristiano de fe, gracia sobre gracia, el apostolado de Cristo es un ministerio para perfeccionar a los santos. En otras palabras, para perfeccionarte en cómo se usa la palabra de verdad. Hay muchos desvíos que si un pastor no lo agarra bien, desvía al pueblo también. Entonces por eso hay que educar al pueblo para que nadie los engañe. Entonces la salvación es un don, es por fe, no es tuyo, no es por obras, no es de vosotros, y el don es irrevocable. Caso cerrado. Hay otros versículos que son mal trazados que en otro momento lo vamos a tocar también, pero quiero ir adelante a otros versículos mal trazados. Ejemplo, hay personas que dicen el nombre de Dios es Yeshua HaMashiach HaMashah. Así tú lo has oído por internet. No, el nombre es Jehová. No, el nombre es Yahweh. No, están equivocados. En hebreo es Yeshua HaMashiach HaMashah. Entonces, tú lo dijiste, eso es en hebreo, ¿verdad? Pues si está en hebreo, entonces vete a estudiar hebreo y predique en hebreo. Pero si yo nací en un país latino o de padres latinos, yo voy a hablar en español porque mi Biblia está en español. Entonces, tú no me puedes decir a mí que cuando yo leo mi Biblia en español le digo que Jesús es el nombre, que es sobre todo nombre, que no, es Yeshua HaMashiach. Así nos han dicho a nosotros. Entonces, usted lo que está es casi como una necedad, ¿no? Es como algo necio. Tú nunca has tenido un niño así, que necio, ya, déjame tranquilo. Ni tan siquiera lo pronuncian bien. Ni siquiera lo pronuncian bien, pero si tú quieres decirlo en hebreo, pues entonces predique todo en hebreo. Pero tú no estás en la posición de decir a nosotros los latinos que la Biblia dice Jesucristo, que ese es el nombre de Dios. Así que por favor, comiencen a usar bien la palabra de verdad. Oh, gloria a Yeshua HaMashiach. Toda la predicación es en español, pero allí dicen, no, es Yeshua HaMashiach. Entonces, con todo el respeto que te mereces, andas en desobediencia a la fe. Porque la Biblia dice que todos debemos hablar una misma cosa. Y si tú eres latino y eres argentino, colombiano, pues entonces el nombre de Dios para ti es Jesucristo. Digo, si quiere decir Yeshua HaMashiach, está bien, pero no puede decir que dice Jesús y es latino, está equivocado, porque eso no tiene absolutamente nada que ver. Así que por favor, vamos a ponernos un poquito más serios con eso. Yo lo digo porque lo hace muchísima gente. Porque eso, tú no ves que una vez un pastor le mete eso a una congregación y comiencen a esparcirlo por todo el internet, se convierte en una contaminación. Y alguien tiene que pararlo. Nosotros no vamos a permitir que eso corra por ahí como una gangrena que eventualmente se va a deshacer. Número 3. La contienda por el Evangelio. Hay personas que utilizan versículos. Por ejemplo, vamos a ir a un versículo, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, en el versículo 3. Personas que dicen, la palabra no es para contender, hermano. Entonces agarran unos versículos tergiversados y no lo explican bien. Porque si el Evangelio no involucrara una defensa, entonces Pablo nunca se hubiera metido en tantos problemas. Miren lo que dice Filipenses 2:3.
Porque tú tienes que poner todo en la perspectiva correcta. Pablo habla en Gálatas 5:20 de las obras de la carne. ¿Me están escuchando? Esto es importante. Es importante que me estén escuchando en cada detalle, en cada palabra. Pablo habla de que en la carne existe envidia, ira, contienda. Que eso es una contienda. Por ejemplo, hay gente que son contenciosos, que son unos pesados, que siempre están de mal humor. Entonces Pablo te está diciendo aquí, en Filipenses 2:3, perdón, creo que es el 13. ¿Dónde está ese versículo? ¿Cuál es? Dime. 2:3, no era el 2:3. Donde Pablo dice, aquí está, Filipenses 2:3, sí, estoy correcto. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a ti mismo. ¿Estamos de acuerdo? Tú no vas a estar contendiendo con la gente todo el tiempo. Tú sabes, hay alguna gente que le quitan un parqueo a alguien en el mall. Están buscando un estacionamiento y se le mete un carro y se salen del carro. Parece que yo tenía la señal puesta. Eso es un contencioso. Ahí eso nosotros no lo hacemos. Déjalo ahí, ya el Señor me dará otro estacionamiento mejor que ese. Y ahí tú mantienes la tranquilidad y la paz. Y no eres una persona que se pasa discutiendo por estupideces. Ahora, cuando se trata por la contienda del Evangelio, eso es otra cosa. Pablo no está hablando de eso allí. Porque en ese caso Pablo se contradijo porque fue donde Pedro, en Gálatas 2, y dice que lo reprendió cara a cara porque estaba de condenar. Así mismo literalmente lo dice. Dice que lo confrontó cara a cara y le dijo, tú no andas rectamente conforme a la verdad. Entonces, si eso no es una contienda, yo no sé qué es. Confrontar al apóstol Pedro es tener pantalones. Tienes que tener una clase, bueno, pues una contienda. Y eso no fue la primera vez que Pablo contendió. Vamos a ir a Hechos, versículo 15. Hechos, capítulo 15, perdón, en el versículo 12. Mira lo que dice, presta atención. 15, 12, dice. ¿Cuál es? Hechos 15, 12. Dice, entonces toda la multitud cayó. Hechos capítulo 15. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y ellos callaron. Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Hechos 15, 12. Yo creo que estoy en el capítulo mal. La contienda de Pablo y Bernabé. Yo te lo busco, sí, por ahí. Por Sí. otra cosa. Sí, ya lo vamos a encontrar. El punto es, bueno que apuntes el versículo para que tengas evidencia. Pero hay una contienda de la carne que tú debes evitar. A veces hay que dejarle las cosas a Dios. Deja que Dios trate con esa persona, mantenga la paz. O aún si habla, trata de mantener una humildad y un respeto, si es posible. Pero cuando se trata del Evangelio, imagínate, ¿qué vamos a hacer cuando Jesús viró las mesas en el templo? Dice que entró en el templo y volcó las mesas. Oye, ¿dónde está el amor de Jesús allí? ¿Dónde está nuestro Jesús amoroso que no es contencioso? ¿Dónde quedó el amor de Cristo cuando eso fue obviamente una contienda directa? Es como si ahora mismo llegara a este púlpito y lo levante y lo tire para arriba. Eso no es una contienda. Eso no es una cosa como, oiga, qué fuerte, ¿qué le ha pasado al pastor? ¿Tú no crees? Naturalmente yo no voy a hacer eso porque yo no necesito hacer eso. Hechos 15, 2. Gracias, pastor. Hechos 15, 2. Yo dije el 12. Es el 2. Mira lo que dice. Dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos.
Con ellos son el versículo 1, que eran unos hermanos que venían de Judea, que decían que si no se circuncidan no eran salvos. Y Pablo y Bernabé formó una contienda, no era pequeña, era grande. Ellos decían, si ustedes no se circuncidan, porque allá no había micrófonos, se gritaban. Y el pueblo oyó el alboroto. Pastor, ¿qué significa eso? Lo que significa es que tú no puedes caer en el espíritu, en ese espíritu falso, de ese amor fingido, de decir, vamos a amarnos todos, no importa que él cree que se pierde la salvación y el otro piensa que no se pierde. Mira, él se quiere bautizar en agua, pues vamos a dejarlo, aunque la Biblia dice que no debería hacerlo, pero ¿qué importa? Si tú caes en eso, entonces tú no estás representando el Evangelio. Claro, tú no vas a ser contencioso con la persona, tú lo que le vas a decir, mami, hermano, o tú has leído este versículo por casualidad, dice que ya estamos bendecidos y salvos por la sangre de Cristo. Ahora, yo me he encontrado en ciertos momentos con algunos individuos que se han puesto guapos conmigo. Me han dicho, no, pero la salvación se pierde, y se ponen con su actitud. Y entonces me toca reprenderlos. Pablo dice, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina a tiempo y fuera de tiempo. Entonces yo, teniendo la verdad de que la salvación no se pierde, voy a permitir que él a mí me diga lo contrario. Entonces Pablo dice que me sea dada palabra para predicar con denuedo a favor y en la defensa del Evangelio. El Evangelio tú tienes que defenderlo. Eso no quiere decir que tú eres un fanático. Eso quiere decir que tú eres un defensor de la verdad. Y le dije, mira, con todo respeto, según lo que está escrito, usted está totalmente fuera del Evangelio. Usted me estaba citando versículos del Viejo Pacto, maltrazándolos de nuevo. Y quizás algún día te abre Dios los ojos del entendimiento para que comprenda de que la salvación no se pierde ni se perdió nunca, para comenzar. Oh, mira, hay un apóstol aquí como que él da una expresión. Yo no creo que hay evidencia bíblica que Pablo tuvo problemas con él. Él no estaba en la reunión de Galacia, aunque dice que delante de todos, ahí también estaba Judas. Como que Judas dijo, de pronto hay que corregir unas cosas aquí. Y Judas, mira lo que él dijo, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Parece que Pablo, la predicación de la fe le entró a Judas y dijo, no, pues por esto hay que contender. Ardientemente. Sí, no solamente contender, ardientemente. Nosotros aquí mismo en el centro de fe a veces pues hay gente que nos han escrito diciendo algunas cosas positivas y otras negativas, y ellos tienen el derecho porque el público puede opinar, tiene libertad de expresión. Pero si aman a Dios hay que decirle, en esto estás equivocado, mi hermano. No, porque tal versículo dice, pues no estás usando bien la palabra de verdad, porque el versículo no dice cuidar vuestra salvación. El versículo dice ocupaos en vuestra salvación. Así que la contienda de la carne no la promovemos. La prepotencia y la altivez no la promovemos. Pero cuando se trata del Evangelio, tú tienes y debes de contender por la verdad. El que no lo hace, de alguna manera u otro, es primo hermano de un amor fingido. Hay personas que les conviene llevarse bien por causa económica. Tú me invitas a tu iglesia, tú me das una ofrenda, y entonces los hermanos vienen para acá, entonces la ofrenda se sube, es dinero envuelto. Por eso Pablo dijo que algunos enseñan lo que no conviene por ganancias deshonestas. Allá en Tito capítulo 2, en el versículo 10. Y después dice, y es preciso que hay que taparles la boca. Oye, pero tú dirías, espérate, pastor, pero yo creo que en las iglesias debe haber un amor. ¿Cómo que Pablo dice que hay que taparles la boca? Bueno, ¿tú sabes cómo se le tapa? Con predicaciones como estas. Ahora mismo un ministro o un creyente que pensaba que la salvación se perdía y hoy lo entendió o no lo entendió, nos escribe, nos contacta y de pronto hay una contienda hasta que la verdad, porque la verdad siempre va a prevalecer.
Y de pronto ese bendecido despierta la verdad. En otra ocasión Pablo dijo, oiga esto, a ver si el pastor me pone el versículo. Pablo dijo, repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Repréndalos duramente para que sean sanos en la fe. Hay veces que usted tiene que darle un sacudón a la gente para que sean sanos en la fe. Es verdad, requiere mucha valentía. A veces hay que orar por las personas, dejarlos en las manos de Dios. Yo recibo que Él va a entender, yo recibo que va a despertar. Pero llega un momento que hay que darle, vas a seguir con lo mismo. Vas a seguir pisoteando la sangre de Cristo. Vas a seguir escupiendo la salvación tan grande que Dios nos dio. No le falte más al respeto al Señor. Y ahí como que lo hace reaccionar. Y hay mucha gente que han despertado a esta gran salvación. Tú sabes el terror tan horrible que un creyente vive pensando que se puede perder. Eso es un trauma, eso es una cosa terrible. Te fuiste el fin de semana a rumbear por ahí, ay, me perdí. Porque te dijeron que bailar era del diablo. Eso no está en la Biblia. La Biblia lo que dice es que Él cambió tu lamento en baile. Hello. Eso es diferente. La música es de Dios. Lo que pasa es que todo en dominio propio y con moderación. Y uno sabe lo que está haciendo. No somos unos niños para que estos patrocitos nos estén regañando. Más un creyente equipado con la palabra. Padre. Entonces, tocamos la salvación. Tocamos la diferencia entre la contienda carnal, eso tú no la debes practicar, y la contienda por el Evangelio. Número 3, otro versículo mal trazado, no hay apóstoles. Dicen que ya no hay apóstoles. Con un versículo llegaron a esa conclusión. 1 Corintios 15. Vamos a leerlo para que vean que el versículo mismo ni lo dice. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Dice. Dice, porque primeramente os he enseñado, Pablo hablando, lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, fíjate cómo comienza ahí, apareció, tenga esa palabra en mente, apareció a Cefas, y después a los 12, es decir, se le apareció a los 12. Después apareció, ahí está la palabra otra vez, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció, vuelve la palabra apareció, a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está la palabra otra vez apareció. Entonces, ahí Pablo no está diciendo que él es el último apóstol. Él está diciendo que a mí se me apareció de último. Hello. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. De ese versículo existe un movimiento entero diciendo que no hay apóstoles, y no han leído en blanco y negro lo que dice ahí. Un movimiento entero que no hay apóstoles. Pues apóstoles del nuevo pacto tienen nuestro respaldo. Hay apóstoles en la iglesia hoy. Y Dios te respalda. 1 Corintios 12, 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Pregunta, ¿la iglesia está vigente hoy? Sí, pues en la iglesia Dios, y cuando Dios pone algo debe ser importante, puso en la iglesia primeramente apóstoles. Este ministerio es un ministerio apostólico 100%, y nuestro apóstol es Cristo Jesús. Amén. Hebreos capítulo 3 dice que Jesucristo es el apóstol de nuestra profesión. Entonces, un obrero que no tiene de qué avergonzarse debe usar la palabra de verdad bien, porque no la están usando bien. Y si te equivocaste en algo, sea humilde, diga, bueno, mire, lo que el pastor Iván dijo, me voy a corregir en estas áreas. Y perfecciónate en algunas áreas, perfeccione tu llamado. No lo tome tan liviano. Usar este libro hay que usarlo con exactitud delante de la iglesia del Señor. Cuarto concepto mal trazado, los salmos. Efesios 5:19.
Yo he visto personas leer este versículo, Efesios 5:19, y aplicarlo a los salmos de David. Dice, hablando, Pablo habla, no es, versículo 18, no os embraguéis con vino. En otras palabras, no te emborraches. Eso no quiere decir que no tomes vino, sino que no te emborraches. Eso es lo que está diciendo. En la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Oiga esto, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cuando aquí dice salmo, ahí no dice los salmos de David. Hay pastores en gracia que han dicho, oh, los salmos, vamos a los salmos. Y cuando tú te metes en los salmos, ahí hay unos salmos de David que dijo, mi alma tiene sed de ti. ¿Por qué me has abandonado, Señor? Esas confesiones no aplican en este pacto. Te voy a decir lo que significa salmos. Salmos significa una composición o canto de alabanzas a Dios. No necesariamente referente a David. Es una poesía. Yo tengo salmos, los salmos de Iván. Tengo varias canciones escritas que son salmos, pero son salmos de un nuevo pacto. Entonces cuando Pablo dice cantando con salmos, eso no quiere decir que vayas a cantar las muertes de Salomón. Digo, puede haber uno ahí hay un par de salmos ahí de David que están buenos, pero eso tú tienes que discernirlo mucho, porque si no vas a estar cantando otro pacto. Entonces dice otra definición de salmos. El término se emplea para nombrar a una composición que se pronuncia o entona para alabar a Dios. Eso no quiere decir que es de David. Inclusive, ustedes que conocen, que le encantan el viejo pacto, allá en el Tanakh, ahí habían salmos también que no eran de David. Entonces, cuando Pablo habla de salmos, igual que cuando habla en Colosenses 3:16, en ninguna manera o en ninguna forma está aplaudiendo o apoyando salmos de muerte que en alguna ocasión David dijo. Ahora, podemos usar las buenas. Por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Eso es un buen salmo. Pero ahí no está hablando que vaya al salmo de David, sino que salmos y cánticos espirituales. Tú mismo puedes escribir un salmo de tu corazón y cantarle al Señor. Así que concluyo con esto. Número 1, la salvación no se pierde, es un don, es por medio de la fe, no es de vosotros y ese don es irrevocable, es decir, no se puede perder. Número 2, nada hagáis por contienda, no sea un hombre contencioso. Hay gente bien déspota, irrespetuosos, malagradecidos, que no puedes ni hablar con ellos. Tú no eres esa persona, tú eres una persona amable, lleno de amor, de paciencia y de humildad. Pero cuando se trata de la contienda del Evangelio, hay momentos que hay que hacerlo. Lo hizo Pablo, lo hizo Jesús, y en el viejo pacto no había contienda, habían guerras enteras. Así que con eso te lo dije todo. Todo en su perspectiva correcta. Tú no puedes amar más que Dios. Hay gente que quieren que el amor reine tanto, que quieren cambiar el carácter de Dios. No, Dios ama, pero Dios también corrige. Y dice la Biblia, que el pastor Cano me decía esto el otro día, Iván, mira, que él dice que al que él ama, él disciplina. Entonces Dios va a disciplinarnos. Él no te va a decir, ay, pobrecito, no, te va a dar un jalón de orejas, hey, despierta aquí que no estás andando rectamente conforme a la verdad. Y es porque te ama. Número 3, sí hay apóstoles. Hay apóstoles, hoy hay apóstoles del nuevo pacto. Apóstol Marcos Gómez en Brasil. Abençoado. Saludos al apóstol Marcos Gómez, apóstol Pedro Kelly, personas que han tomado el batón del apostolado y siguen predicando gracia. Y aún así seguimos creciendo, ¿verdad? Porque nadie se lo sabe todo. Aquí somos un cuerpo y estamos ahí nutriéndonos mutuamente. Pero el que dice que no hay apóstoles, hay que, mira, marginarlo porque está fuera de la palabra o que se corrija. Pero no podemos ser amigos de aquellos que son enemigos de lo que está escrito. No podemos. En fin, los salmos que habla Pablo no son los salmos de David, son salmos en general. Yo tengo salmos, tú puedes ser un salmo, pero en ninguna forma te está diciendo vaya donde David.
Porque si te metes en David sin instrucción, hay unos salmos que están totalmente fuera de la palabra. Y por último, el nombre que es sobre todo el nombre es Jesucristo. Si tú hablas en chino y Jesús en chino es Champambé, pues entonces eso es lo que tú vas a decir. Y si tú eres hebreo, tú vas a decir Yeshua HaMashiach. Y si eres brasileiro, vas a decir Jesús, Jesús Cristo. Y si tú eres alemán, vas a decirlo en alemán. Pero si tú hablas en español, no hay necesidad de hablar el nombre en hebreo y el resto de la predicación en español. Ay, Señor. Pero bueno, mira, esto lo decimos con la máxima expresión de amor en nuestro corazón. Pero como dice mi querido pastor Cano, alguien tiene que decirlo. Si no lo decimos nosotros, mira, cuando vienes a ver todo el mundo en el nombre de un amor fingido, vamos a llevarnos de las manos y vamos a amarnos, aunque la Biblia dice una cosa y tú dices otra, pero lo que importa es el amor. Hay que tener cuidado con eso, porque si en verdad lo que importa es el amor disciplina, el amor corrige, y el amor inclusive azota, dice Pablo. El amor instruye. Si tú amas a tu hijo, tú no le dejas hacer lo que le da la gana. Tú dices, hey, papito, no se ponga eso en la boca. Y tú tienes que darle su regaño, ¿sí o no? Pero tú lo estás cuidando. Entonces el apostolado de Cristo lo que está es cuidando. Los amamos tanto a todos. Y nosotros mismos hemos pasado por unas desviaciones. Yo he pasado personalmente. Gracias a Dios, pues Dios me ha libertado de muchos desvíos, de versículos mal trazados. Y por eso lo comparto con ustedes. Así que me despido. Vamos a decirle a nuestro pastor que pase por aquí y nos dé un saludo de despido a la amada, a las madres. Yo sé que las madres no esperaban este tema, pero es que las madres también hay que seguir con gracia y apostolado. Así que ese es un regalito para ustedes. Pues bendecidos. Nosotros, nuestra intención es de salvar a los creyentes por la locura de esta predicación. Sabemos que es una predicación contenciosa, porque hay que contender con ella, porque esta palabra, Iván, por más pasivo que uno trate de exponerla, ella misma trae un ánimo pronto. Sí. Ella trae un carácter en su predicación que tú no puedes aquí, hermanos, por gracia son salvos, amémonos, sino no está escrita así tampoco, porque viene con signos de admiración, con signos que representan una expresión fuerte en lo que queremos hablar. Así que los encomendamos a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para darnos herencia juntamente con los demás santificados. Así que, Abba Padre, viva el apostolado de Cristo. Amén. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, bajo las prácticas del viejo pacto? Si ya Jesús en ti está morando. ¿Cuál es la idea de seguir viviendo siempre en temor del diablo y del infierno? Si ya Jesús en ti destruyó ese imperio, no vivas ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al diablo destruyó. Por nosotros vengo en el nombre del apostolado, que con denuedo dice la verdad, que la ley y la gracia no se pueden mezclar. No vivas más bajo los rudimentos, ni en cuanto al ejercicio corporal, y no obligues a los gentiles más a judaizar, sino vivir por fe sin ritos. ¿Cuál es la idea de seguir, hermanos, a los creyentes siempre bautizando? Si ya Jesús en ti está morando.
la idea del pan y el vino, si es obvio que eso no es más que un rito, son símbolos de Cristo. Dejen ya esos sacrificios, no viva ciego a la verdad, porque es una realidad que Jesús ya la ley abolió y al pecado eliminó.